La paz de Dios, hermanos y amigos que nos ven. Es un placer estar con ustedes este domingo 7 de junio del año 2020. El día de hoy, hermanos, continuaremos con nuestro estudio de profecía y escatología, de los cuales la palabra de Dios nos habla. Para poder hablar, hermanos, acerca del arrebatamiento de la iglesia, fue necesario, primeramente, tocar, hermanos, los gobiernos universales que estuvieron en esta tierra gobernando, ¿verdad?, la gran parte de todo este planeta. El imperio más antiguo fue el imperio egipcio, seguido por el sirio. Luego, en la estatua de Nabucodonosor, que vimos ese estudio, hablamos acerca de cómo el imperio babilónico se levantó, seguido por el medo persa. Posteriormente, hermanos, vimos al imperio griego y simbolizado en las piernas el imperio romano. ¿Por qué tengo que hablar de esto, hermanos? Porque para poder llegar a el siguiente paso, al siguiente plan que ya tiene Dios para su iglesia, es importante, hermanos, que nosotros conozcamos estos temas. Este imperio romano que representaba estas piernas tenía una peculiaridad. Este no terminó del todo, sino que se extendió, hermanos, hasta la parte de los pies, donde se alió, tuvo alianzas simbolizadas por el barro cocido con otros países, naciones, líderes más débiles, pero sin embargo, hermanos, que hasta la actualidad siguen gobernando. La última parte de esta estatua de Nabucodonosor nos habla de 10 dedos, los cuales representan 10 líderes de países poderosos o bloques o instituciones poderosas. Ellos le darán en última instancia, justo después del arrebatamiento de la iglesia, el poder y el dominio al anticristo. Hermanos, este gobierno que está a punto de levantarse en esta tierra es el autodenominado, que lo están llamando así desde los años 1960 aproximadamente, con el presidente Bush padre, el nuevo orden mundial. Esto, hermanos, sabemos que todo lo que está pasando en el transcurso, hermanos, de todos estos días, meses y últimos años, hermanos, todo ya está profetizado por parte de nuestro Dios. Y la iglesia, hermanos, se tiene que ir antes de que suceda, hermanos, lo que denominamos la gran tribulación. Vimos, hermanos, también el significado de las 70 semanas de Daniel, el cumplimiento de las primeras 69, proféticamente, hermanos, al pie de la letra. Y, hermanos, es importante que hoy toquemos este punto del arrebatamiento. Si ha visto, hermanos, este material, le invito a que lo comparta, y si no, hermanos, que en esta página de Iglesia Cristiana Betel Las Torres ICR, en la parte de la carpeta de profecía y escatología, usted pueda encontrarlo. Quizás se le hagan un poco largos, hablamos de mucha historia, hermanos, pero es necesario conocer, porque de esta manera vemos el cumplimiento exacto de la palabra de Dios. Ahora sí, vamos, lo que pueden ver ustedes en pantalla es, preparé esta presentación, unas diapositivas que ustedes verán, de los cuales, hermanos, ustedes se van a ir apoyando, ¿sí? Es un estudio, no es un tema, una predicación, es un estudio de la palabra de Dios. Bien, la palabra, hermanos, arrebatamiento. Fíjese que esta palabra no se encuentra en la Biblia,
¿sí? Nosotros hemos escuchado hablar del rapto, el arrebatamiento, pero si usted lo busca en la Biblia, y somos muy atacados, ¿verdad? En esa parte de que no existe esa parte. Pero miren, la Biblia, ¿sí? Ponga mucha atención, la Biblia sí nos habla, hermanos, de que seremos arrebatados. Este término de arrebatados, hermanos, viene de la palabra latina que significa llevar, quitar algo con violencia o atraer poderosamente. Esto es curioso porque me viene a la mente un imán muy poderoso, quizá no muy grande, pero con mucha fuerza de atracción, que al usted acercarlo a cualquier metal es atraído con fuerza, ¿verdad? No se puede ver qué lo atrae, pero hay una fuerza que está ahí. Y es un dato curioso porque esta palabra de arrebatar quiere decir atraer con violencia. Este concepto, hermanos, de arrebatamiento es claro, sí, que es enseñado en la Escritura. Quiero que vea ahí en su pantalla y en la primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses podemos encontrar este pasaje de la Escritura en su capítulo 4 del versículo 3 al 18. Dice así la Escritura: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como algunos, como los otros, perdón, que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Quiero que ponga atención y lo subrayé ahí en el versículo 17. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Seremos, dice el versículo 17, arrebatados. Si nos damos cuenta que la palabra literal del arrebatamiento, rapto, no aparece, pero la Biblia nos está enseñando de que después de que los muertos resuciten, ¿sí? Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y vamos a buscar, usted lo puede ver ahí en su pantalla, Primera de Corintios en su capítulo 15, del versículo 50 al 54. Dice así: pero os digo, hermanos, que la carne, ¿sí? O sea, este cuerpo y la sangre no puede heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción, ¿sí? He aquí os digo un misterio, dice Pablo. No todos dormiremos. Él está hablando de que no todos vamos a morir. ¿En qué sentido, hermanos? De que la generación que le toque vivir en carne propia el arrebatamiento de la iglesia no morirá, sino que dice la Escritura, no todos dormiremos, pero todos, o sea, muertos y vivos, seremos transformados
en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. ¿Por qué es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad? Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. En estos dos pasajes, hermanos, que acabemos de darle lectura, que acabemos de analizar, dice que Tesalonicenses nos habla de que seremos arrebatados, ¿sí? Juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor. Habla de un arrebatamiento. Mientras que Corintios, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados, incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Entonces habla de arrebatados y transformados. Arrebatados y transformados. Dos cosas diferentes quizá, pero simultáneas, que será en ese momento. ¿Quién lo vivirá, hermanos? ¿Quién lo experimentará? La generación que vive en carne propia esta profecía. ¿Por qué, hermanos, es importante este tema? ¿Por qué es importante hablar del arrebatamiento que durante muchos años, quizá algunos desde la niñez, han escuchado hablar de esta profecía? Hermanos, es sencilla la respuesta, pero es quizá muy directa. Hay muchos, ¿sí?, que a pesar de que lo han escuchado, no creen, y otros han dejado de creer. Fíjese que tener esta mentalidad es muy peligroso, porque cuando, hermanos, no hay un objetivo, no hay un propósito, no hay esperanza en la vida del creyente, no vives conforme a la voluntad de Dios. Y si no vivimos, hermanos, conforme a la voluntad de Dios, entonces vamos a hacer lo que bien nos parezca. Y, hermanos, tener esta maravillosa promesa y acatar la voluntad de nuestro Dios nos trae gran alegría a nuestro corazón, porque dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. En aquel día maravilloso, hermanos, en que veamos cumplida esta maravillosa profecía y palabra, entonces nuestros seres queridos que hayan muerto en el camino del Señor Jesucristo, entonces les volveremos a ver ¿en dónde? En las nubes, como dice la Escritura. Los que no hayamos muerto, si Dios así lo permite, nos veremos, hermanos, ahí en las nubes. Fíjese que la gente, como ha dejado de creer, está haciendo, como les decía hace un rato, lo que bien les parece. Y empiezan a tomar por tardanza lo que dice la palabra de nuestro Dios. Hay tiempo, hermano, en la actualidad de, como dice nuestra presentación ahí, tiempo de incredulidad, ¿sí? Algunos dicen será, no será, ¿sí? Y tiempo de apostasía. Otros, ayer, y a mí me gusta, hermanos, muchísimo andar leyendo, viendo algunas predicaciones, y en lo particular a una página que sigo, me gusta su contexto judío en el cual tratan, pero decía ayer el que daba la enseñanza
que el arrebatamiento no es real. Y entonces, hermanos, mucha iglesia que ha creído la palabra de Dios, esta doctrina maravillosa, ha dejado de creer. Y a eso se le llama, hermanos, tiempo de apostasía. Que han dejado, hermanos, la verdad. Y esto es una trampa, hermanos, del enemigo. Y es importante, hermanos, que nosotros volvamos a creer lo que dice la Escritura. El arrebatamiento, hermanos, de la iglesia es el evento en el cual Dios quita, ¿sí? Dios arrebata, Dios arranca a los creyentes de la tierra para dar paso a su justo juicio que será derramado sobre la tierra durante el periodo de la tribulación. Fíjese que el arrebatamiento, hermanos, se describe en los pasajes que acabamos de leer. Hay muchos pasajes de la Biblia que nos hablan del arrebatamiento, pero no debemos de mezclarnos ni confundirlos con la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Dios, hermanos, resucitará a todos los creyentes que han muerto, dándoles cuerpos glorificados. Y después, hermanos, partiendo juntamente con los que ya estemos en esta tierra, nos reuniremos, hermanos, en las nubes. Y esto, hermanos, es maravilloso porque es una promesa, hermanos, que debemos de tener presente en nuestro corazón, porque tarde o temprano, si Cristo todavía no viene por su iglesia, vamos a morir. Entonces, hermanos, el arrebatamiento implica, hermanos, una transformación instantánea de nuestros cuerpos para adaptarnos para la eternidad. Hermanos, aquí estamos hablando de una situación que quizá no podemos entender, pero la Biblia nos habla de 3 cielos. El cielo en el cual están las aves, ¿sí? Las nubes, donde se forma la lluvia. El cielo, el segundo cielo, que es donde están los astros. Y el tercer cielo, donde está el trono de Dios. Imagínense, hermanos, si los astronautas, yo veía ahora en el lanzamiento de la semana pasada a la estación espacial de esta cápsula, y estos astronautas tienen que ponerse trajes especiales porque carecen de oxígeno fuera de nuestro planeta Tierra. Entonces, hermanos, es importante, hermanos, que nosotros sepamos que estos cuerpos físicos como los conocemos no van a poder llegar al tercer cielo donde está el trono de Dios. Por eso dice que se habla de que nuestros cuerpos tienen que ser transformados. Fíjese que en Primera de Juan, en su capítulo 3, versículo 2, nos habla y dice así: amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos, hermanos, que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Nadie, hermanos, con estos cuerpos que tenemos en la actualidad puede ver al Señor, sino que Juan le revela el Espíritu Santo de que ahora nosotros somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. ¿Cómo usted recuerda cuando el Señor Jesucristo resucitó y se presentó a sus discípulos y a muchas personas? ¿Recuerdan este pasaje donde ellos estaban reunidos en una sala, en una casa?
Y entonces él no tocó la puerta, sino que de repente ya estaba dentro de la sala. Esto nos hace ver que el cuerpo del Señor Jesucristo, posterior a su resurrección, podía atravesar la materia, las paredes. Pero también, hermanos, no era un espíritu, porque él comió con sus discípulos. Es como una fusión entre algo físico y algo espiritual. Es algo, hermanos, que solamente Dios sabe, pero tal como el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, así va a ser nuestro cuerpo. Y fíjese que es algo curioso, porque en las bodas del Cordero nosotros partiremos el pan con el Señor Jesús, con todos nuestros hermanos. Imagínense cenar con aquellos, con aquellos patriarcas del Antiguo Testamento, algo totalmente maravilloso, hermanos. El arrebatamiento, hermanos, se debe de distinguir de la segunda venida. En el arrebatamiento, el Señor viene en las nubes, ¿sí? Para encontrarnos en el aire, como nos menciona Primera de Tesalonicenses 4:17. Bien, entonces, hay veces que se habla de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo y están hablando concretamente del arrebatamiento. Y lo dividen que el arrebatamiento, que la segunda venida se hace en dos partes. Pero recuerden que en el arrebatamiento nosotros, el Señor Jesús no viene literalmente hasta la tierra. Bien, lo segundo es que después del arrebatamiento, permítanme, estamos... Lo segundo es, hermanos, que después del arrebatamiento, no, bueno, estábamos hablando de eso, de que no debe de mezclarse. El arrebatamiento, ya vimos que es los muertos resucitan en las nubes y los vivos son transformados, se reúnen en las nubes y entonces hasta el tercer cielo. Ahora, en la segunda venida del Señor Jesucristo, ¿sí? Él literalmente desciende hasta la tierra para pararse en el monte de los olivos, ¿sí? Hermanos, y después de esto dice la Escritura que viene un gran terremoto y seguido de una derrota de los enemigos de Dios en la batalla del Armagedón. Vamos a ver qué nos dice Zacarías en su capítulo 14, verso 3 y 4. Después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones, como peleó en el día de la batalla. Y se afirmarán sus pies, ¿vieron? Se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se partirá por en medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande. Bueno, ese valle es el valle de Armagedón. Será ocupado por los ejércitos más poderosos de la tierra para pelear contra Jesús. Y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la mitad hacia el sur. Y vemos, hermanos, que como acabamos de leer, esto sí es literal hasta la tierra. Ahora, el arrebatamiento, hermanos, se debe de distinguir de la segunda venida, ¿sí? No debemos de mezclar esta parte. Yo creo que hasta ahí vamos bien. Fíjese que hablando escatológicamente, hermanos, acerca de la doctrina del rapto, es importante recordar que casi todos los cristianos recuerdan
o concordamos más bien con estas tres aspectos, tres cosas. La primera es de que vendrá un tiempo de gran tribulación, ¿sí? Como el mundo jamás lo ha visto. Fíjese que la semana 70 de Daniel nos habla acerca de este tema, de esta parte. Recuerdan que cuando hicimos ese estudio de las 70 semanas de Daniel, de que el ángel Gabriel se le presenta y le dice 70 semanas están estipuladas, ¿sí? Están ordenadas, están decretadas para tu pueblo y tu ciudad. Concretamente está hablando del pueblo de Israel. Yo hago una mención en ese estudio donde es un error doctrinal tratar de encajar a la iglesia en la profecía de las 70 semanas de Daniel, la semana número 70. Entonces, cuando empiece la semana 70, hermano, la iglesia ya no está aquí. Lo segundo, lo que concordamos, bueno, todos concordamos en esa primera, que es, vendrá un tiempo de gran tribulación. Lo segundo es de que la venida de nuestro Señor Jesús es un hecho. Tanto así que uno de nuestros puntos doctrinales dice que nosotros creemos en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo por su iglesia. Y la tercera es una transición de lo mortal a lo inmortal, ¿sí? Para todos los creyentes. Ahora bien, comúnmente, hermanos, esta transición se le conoce como arrebatamiento. Vamos a ver qué nos dice la Escritura. Vamos a ver qué dice el Evangelio de Juan en su capítulo 14. Juan capítulo 14. En su capítulo 1 al 3. Dice así: no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Fíjese estas palabras. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepare el lugar, vendré otra vez. Vendré otra vez. Y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, también vosotros estéis. Él promete, hermanos, con esta porción de la Escritura, que donde Él está, y todos sabemos que conforme a la Escritura está a la diestra del Padre, el Padre sentado en un trono, como dice Apocalipsis. Y entonces nosotros, hermanos, debemos de entender que ese lugar está en el tercer cielo. Ahora, donde yo estoy, ¿sí? También vosotros estéis. Entonces, ¿hacia dónde va la iglesia? Al tercer cielo. No vamos a Marte, a la Luna, a Júpiter, sino al tercer cielo. Ahora bien, vamos a ver qué dice Primera de Corintios 15, 51, 52. He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Habla de esa transformación. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Ahora, Primera de Tesalonicenses 4, 16 y 17 habla también de esa transición, porque el Señor mismo, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos,
los que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Ahora bien, una vez que nosotros podemos, hermanos, ver esta parte de la Escritura, vemos aquí en esta imagen que tenemos en pantalla una transición. Nosotros habitamos la tierra al tercer cielo. Ahora, la pregunta es, ¿cuándo ocurrirá el arrebatamiento en relación con la tribulación y la segunda venida de Cristo? No estamos diciendo cuándo, en qué día, en qué fecha, qué mes, qué año, no. En relación a la tribulación que viene a la tierra. Antes, al final de la tribulación. Ahora, hay tres teorías acerca, todos los cristianos estamos de acuerdo en esto, de que habrá una tribulación porque lo dice el libro de Apocalipsis. Pero hay una discrepancia, hay una diferencia de opiniones. ¿Cuándo sucederá? ¿Sí? Antes de la tribulación, a la mitad de la tribulación o al final de la tribulación. Y lo vamos a conocer, quizá usted no conocía estas posturas. Estas tres teorías principales acerca del tiempo que ocurrirá el arrebatamiento. Lo primero es el pretribulacionismo. Esa es la creencia de que el arrebatamiento de la iglesia, hermanos, ocurrirá antes de la tribulación. El medtribulacionismo, la creencia de que el arrebatamiento ocurrirá a la mitad de la tribulación, o sea que pasará parte del juicio. Y el posttribulacionismo, la creencia de que el arrebatamiento de la iglesia ocurrirá al final de la tribulación. Y hermanos, vemos que en esta parte es de donde se difiere, ¿verdad?, las diferentes posturas. Vamos a conocer la primera, ¿cuándo es de que va a ocurrir esto? Vamos a conocer primero el medtribulacionismo. El medtribulacionismo, ¿sí?, enseña que el arrebatamiento ocurre, hermanos, a la mitad de la tribulación. En este tiempo se tocará la séptima trompeta. Ellos toman, hermanos, como base Apocalipsis capítulo 11, verso 15. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor, ¿sí? Y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de Cristo, y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Entonces, ellos toman esa parte como de que Cristo viene en ese tiempo por la iglesia. La iglesia, hermanos, ellos dicen que se encontrará con Cristo en el aire y luego las copas de la ira de Dios serán derramadas sobre la tierra, como nos dice Apocalipsis 15, 16, ¿sí? En este tiempo, hermanos, conocido como la gran tribulación. Todavía, hermanos, no llegamos al estudio de la gran tribulación, la semana 70, o también conocido como el sufrimiento de Jacob. Así se conoce también a la tribulación. Pero la tribulación se divide en dos. La primera mitad se le denomina tribulación y la segunda mitad se le denomina gran tribulación. Entonces, ellos dicen que ellos se van antes de la segunda mitad, que es antes de que empiece la gran tribulación. En otras palabras, el arrebatamiento y la segunda venida de Cristo para establecer su reino están separadas por un periodo de 3 años y medio. De acuerdo con esta creencia, la iglesia pasará por la primera mitad de la tribulación, pero es librada de lo peor de la tribulación, lo cual ocurrirá en los últimos 3 años y medio. Esto, hermanos, me da curiosidad porque en la semana nuevamente veía un estudio
Y de repente el que estaba enseñando, exponiendo, les dice, bueno, ya conforme a las lunas que estamos viendo, las señales en el cielo, los eclipses, tenían un cálculo ahí, un conteo. Decía, ya nos estamos acercando a la mitad de la tribulación. Entonces, pues sí me sorprendí un poco porque dije, bueno, ¿de qué me perdí? ¿Cuándo fue que empezó la tribulación? Y yo ni enterado. Pero hermanos, muchos están llevando así su conteo. Ya están esperando algunos la mitad de la tribulación. Y la iglesia de Cristo, bueno, pues todavía está esperando otras cosas. Pero hermanos, nos damos cuenta que hay diferentes posturas. No lo menciono para entrar en debate ni en conflicto. Es muy respetable, sí, muy respetable las diferentes posturas. Simplemente estamos dando un poquito, ampliando el panorama. Bien. Sin embargo, hermanos, esta lógica en cuestión de los metribulacionistas falla en vista de los objetivos de las trompetas. Primero, la trompeta que suena en el arrebatamiento es la trompeta que leímos en Primera de Tesalonicenses 4:16, no la de Apocalipsis 11. La de Apocalipsis 11 es un presagio a un juicio que viene sobre la tierra, ¿sí? Una trompeta, hermanos, ¿sí? Es un llamado de gracia a los elegidos de Dios, y la otra es un pronunciamiento de condenación para los impíos. Además, la séptima trompeta en Apocalipsis no es la última, como ellos dicen, bueno, al toque de la final trompeta. No, no, no. No es la última trompeta. Cronológicamente vemos en el Mateo 24:31 que dice, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Vemos claramente aquí en el Evangelio 24:31 que al final de la gran tribulación, al final de los 7 años, entonces se tocará otra trompeta. Habla de una trompeta posterior a Apocalipsis 11, la que ellos toman como la trompeta en la cual ellos serán arrebatados, que suena al inicio, hermanos, del reinado de Cristo en Jerusalén. Bien, lo siguiente es que veamos, hermanos, Primera de Tesalonicenses 5:9. Dice que la iglesia no ha sido puesta, hermanos, para ira, sino para alcanzar salvación. Esto, hermanos, pareciera indicar que los creyentes no experimentarán la tribulación, como muchos creen. El metribulacionismo coloca el arrebatamiento en Apocalipsis 11, anterior al inicio de la gran tribulación, ¿sí? La escritura no enseña expresamente una u otra opinión, y es, hermanos, por lo que tenemos diversidad de opiniones concernientes al final de los tiempos y cierta divergencia sobre cómo deben ser armonizadas las profecías relacionadas con este tema. Ahora vamos a analizar la postura post-tribulacional del arrebatamiento. Esta postura del post-tribulacionismo, hermanos, enseña que el arrebatamiento ocurrirá al final o cerca del final de la gran tribulación. En ese momento la iglesia se encontrará con Cristo en el aire y luego regresará casi inmediatamente a la tierra para el inicio del reinado de Cristo en Jerusalén por 1000 años. En otras palabras, el arrebatamiento y la segunda venida de Cristo para establecer su reino suceden en esta postura casi simultáneamente de acuerdo a esta creencia. La iglesia pasará a través de todos los 7 años de la tribulación. Y fíjese que muchas denominaciones
piensan de esta manera. Muchos tienen esta postura. Por ejemplo, la Iglesia Católica Romana tiene esta postura postribulacional. La Iglesia Ortodoxa griega y muchas denominaciones pentecosteses apoyan esta postura. Una falla del postribulacionismo es la clara enseñanza, hermanos, de la Escritura, de que aquellos que están en Cristo no están bajo condenación y nunca experimentarán la ira. Hermanos, de verdad, yo creo que nadie quisiera estar en esta tierra cuando sea derramada la ira de Dios en esta tierra. Quizá muchas veces nos viene la adversidad, nos viene la prueba, alguna lucha, pero eso no tiene nada que ver y no se compara con la ira de Dios. Romanos 8:1 dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que estén en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, ¿sí? Mientras que algunos juicios, hermanos, durante la tribulación son dirigidos, ¿sí?, específicamente a los no salvos, muchos otros, tales como los terremotos, la caída de las estrellas y hambrunas, afectarán a todos los habitantes de la tierra por igual. Nadie habrá que se salve cuando la ira de Dios se desate sobre esta tierra. Por lo que si los creyentes pasan por la tribulación, entonces ellos formarían parte y serían partícipes de la ira de Dios, en contradicción a Romanos 8:1, lo que acabamos de leer. Otra debilidad de las creencias postribulacionistas es que debe de, hasta cierto punto, hermanos, alegorizar la tribulación. Muchos postribulacionistas enseñan que estuvimos viviendo la gran tribulación ahora mismo. De hecho, algunos dicen que tribulación comenzó inmediatamente después del Pentecostés, en Hechos 2. Y tal enseñanzas, hermanos, ignoran la singularidad de la naturaleza de la tribulación como se presenta en la Escritura. Mateo 24:21. Dice que nos dice la Escritura, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Aquí nos da una clave el Evangelio de Mateo 24, porque habrá entonces, sí, tiempo, un futuro, entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio, sí, hablando desde Adán, del mundo hasta ahora, hasta los tiempos de Jesús, ¿sí? Entonces, es decir, la futura tribulación, nunca nadie la ha experimentado, de que habrá un tiempo de angustia sin paralelo en la historia del mundo. Hoy en día muchos dicen que estamos viviendo un infierno, la tribulación, como muchos piensan que ya empezó, pero hermanos, eso no puede ser así, porque realmente cuando se desate el juicio de Dios a esta tierra, entonces habrá un cambio natural, global en esta tierra. También los postribulacionistas enfrentan una dificultad para explicar la ausencia de la iglesia en el mundo, en todos los pasajes bíblicos relativos, ¿sí?, a la tribulación. Fíjese que aún en Apocalipsis, en su capítulo 4:21, la descripción más extensa de la tribulación en toda la Escritura, la palabra iglesia nunca aparece. De hecho, la iglesia no aparece desde el capítulo 4 al capítulo 21. ¿Sí? Entonces, todo ese tiempo de tribulación y gran tribulación que narra Apocalipsis del 4 al 21, no aparece la iglesia ahí. Esto, hermanos, significa que la iglesia
muchos piensan que cuando ellos hablan de los santos se refiere a la iglesia y no es así, son palabras griegas diferentes. Una falla final de la opinión postribulacionista es compartida por las otras teorías, como el que la Biblia no proporciona una línea de tiempo explícita concerniente al evento futuro y la estructura de que no nos enseña expresamente una creencia sobre otra. Y es por eso, hermano, que lo que tenemos la diversidad de esta opinión respecto al final de los tiempos y cierta divergencia sobre cómo debe de armonizarse las profecías relacionadas con ellos. Entonces, analizando esto, ¿cuándo ocurrirá el arrebatamiento en relación a la tribulación? Fíjese que Mateo 24:36 dice, el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. No estamos tratando de adivinar en qué año ni en qué mes. Estamos aquí analizando si será antes, a mitad o a final de la tribulación. Es importante reconocer el propósito de la tribulación primeramente para poder contestar esta pregunta. De acuerdo con Daniel 9:27, hay un séptimo de años, o sea, son 7 años. Las últimas 70 semanas, que son el último periodo de 7 años. Eso todavía está pendiente, está por venir, pero eso solamente compete a Israel, ningún gentil. La profecía completa de Daniel de las 70 semanas habla de la nación de Israel. Es un periodo de tiempo en el cual Dios enfoca su atención solamente al pueblo de Israel. La semana 70, la tribulación, debe también ser un tiempo cuando Dios trata específicamente con Israel, mientras esto no necesariamente indica de que la iglesia no puede estar también presente. Nos lleva a la pregunta de por qué la iglesia necesita estar en la tierra durante este tiempo. Pues es algo un poco contrastante. El pasaje principal de la escritura sobre el arrebatamiento está en Primera de Tesalonicenses 4, del 13 al 18. Bien, dice que todos los creyentes vivos, juntos con los creyentes que han muerto, se concentrarán con el Señor en el aire y estarán con Él para siempre. Hablamos del arrebatamiento. Dios llevándose a su pueblo de la tierra, ¿sí? ¿Dónde está Dios? En el tercer cielo, nosotros estamos en la tierra. Entonces, Él nos está rescatando. Un poco, unos versículos adelante, después de Tesalonicenses 4, nos dice en el 5, capítulo 5, verso 9. Pablo dice, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesús. El libro de Apocalipsis, el cual trata principalmente con el periodo del tiempo de la tribulación, es un mensaje profético de cómo Dios derramará su ira sobre la tierra durante la tribulación. Pareciera inconsistente, hermanos, la promesa de Dios a los creyentes de que ellos no sufrirán la ira y después de dejarlos sufrir en la tierra durante toda la ira en la tribulación. El hecho, hermanos, de que Dios promete librar a los cristianos de la ira poco después de prometer llevarse a su pueblo de la tierra, parece enlazar algunos eventos. Otro pasaje de la Escritura en Apocalipsis 3:10 nos dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a las que moran en la tierra. Este es un texto clave, hermanos,
Porque si del capítulo 4 al 21 nos habla la descripción gráfica de lo que sucederá en la tribulación y en la gran tribulación, entonces Apocalipsis 3, si lo vemos cronológicamente hablando, yo también dice, te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Ahí Cristo, hermanos, promete librar a los creyentes de la hora de la prueba. Ahí en Apocalipsis 3 todavía está la iglesia. Por eso, hermanos, es importante identificar la promesa que le hace al creyente respecto a las cosas de las cuales van a ser guardados. No es solamente guardar de la prueba, sino, dice la Escritura, de la hora de la prueba. Cristo, hermanos, promete guardar a los creyentes desde el mismo periodo del tiempo que incluye las pruebas, es decir, la tribulación. El propósito, hermanos, de la tribulación es probar a la humanidad. El propósito de la tribulación es mandar juicio a las naciones. Entonces, ¿qué caso tendría que la iglesia estuviera ahí? Primera de Tesalonicenses 5, 9. Y le da esa interpretación a esta parte juntamente con Apocalipsis 3:10, y todo da un claro soporte, hermanos, a la posición, hermanos, del arrebatamiento pretribulacional. Interpretación que es la más bíblicamente, hermanos, consistente. Por eso, hermanos, yo puse en esta última diapositiva, puse que nuestra postura como denominación y como fundamentalistas bíblicos es la creencia del arrebatamiento antes de la tribulación. ¿Por qué, hermanos? Recordemos algunos ejemplos como Dios salva a Noé, fue librado del diluvio universal. Sí, Dios manda el ángel de Jehová junto con unos ángeles y le presentan a Abraham y le dicen que vendría un juicio sobre Sodoma y sobre Gomorra. Ahora, Lot fue librado de Sodoma y Gomorra antes de que ese juicio llegara. La Rahab, la mujer, fue librada del ataque a Jericó por el pueblo de Israel. Entonces, hermanos, conociendo nuestra postura y conociendo la importancia de lo que es el arrebatamiento de la iglesia, ya vimos bíblicamente que sí encontramos cómo de estos versículos se desprende esta maravillosa doctrina, una noticia maravillosa para todos los creyentes. Quizá que se encuentren angustiados, agobiados o afanados. Pero hermanos, como dice la Escritura, en un abrir y cerrar de ojos. Yo recuerdo de niño cómo cantábamos una alabanza que decía, así como relámpago será la venida del Señor. Y hermanos, cuando está lloviendo, hay la tempestad, entonces solamente podemos ver un destello y esto es indicación de que un rayo, hermanos, ha caído. Y esto es de manera espontánea, de manera muy rápida. Y hermanos, debemos usted y yo estar preparados para este maravilloso suceso que bíblicamente encontramos, que no podemos sustentar una teoría que puede la iglesia pasar parte de la tribulación o la tribulación completa. No, hermanos, cuando venga el juicio a esta tierra, cuando se levante ese personaje mundial que gobernará las naciones, entonces ahí, hermanos, la iglesia ya no estará en esta tierra. Hermanos, pues les invito a que sigan pendientes
Estamos viendo a grosso modo lo que es partes de la escritura y lo que corresponde pues es hablar acerca del libro de Apocalipsis en el periodo de la tribulación, el periodo de la gran tribulación, su división, sus juicios sobre la tierra y y es lo que sigue para que estén ustedes pendientes. Yo les mando un fuerte abrazo y un saludo a todos los que nos ven, hermanos, y que Dios los bendiga a todos.